¿Conocen a Eugenio Derbez? Todos lo identifican, ¿cierto? Qué buena música con él, ¿no? No, pastor, no es música, ¿qué le pasa? Hace algunas semanas atrás, en el mes de agosto, Eugenio Derbez sufrió un accidente, no sé si lo supo, y producto del accidente se fracturó el hombro. Hace unos días él hizo un live y en el video él compartía un poco lo que está costándole su proceso de recuperación. Cerca de 20 fracturas en el hombro y alrededor del hombro. Muy doloroso, él dice, muy doloroso este proceso, pero bueno, lo obligó a replantear cosas. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió para que se accidentara? Regresaba de jornada de trabajo, su hijo lo convence, vamos jugando, y él accede a jugar con su hijo y se pone las gafas de realidad virtual. ¿Sí las ha visto? Usted se pone las gafas de realidad virtual y todo lo que ve se siente tan real, que usted pierde conciencia del mundo real. ¿Me estoy explicando? Las gafas de realidad virtual le hacen percibir cosas como si fueran reales, pero lo desconectan de la realidad. ¿Y qué sucede? Él está guiándose en el juego, producto de las gafas, entonces él se está moviendo en el mundo real con percepciones de un mundo virtual. ¿Ok? Y cree que todo lo que está haciendo en el mundo virtual se realiza también en el mundo real. Y el único problema es que el mundo real y el mundo virtual no coinciden. Entonces llega un momento donde en medio de su juego, él tropieza con algo que no ve en el mundo virtual, pero está presente en el mundo real. Y el mundo real duele, porque se golpea, se tropieza, cae, se fractura el hombro y 20 fracturas sumando. Y es interesante, porque se veía tan real, se sentía tan real, que me movía pensando que era real, hasta que lo de verdad real me provocó un tropiezo. Dígame si no se siente así a veces. Uno dice, Dios, yo no logro entender por qué. De alguna manera las cosas que veo, que parecen que van a salirme bien de aquí en adelante, no terminan de salir bien. Es como si volviese a tropezar con algo que no veo, pero que está ahí, y a pesar de que no lo veo, realmente está ahí. ¿Por qué? Porque tengo mis gafas de realidad virtual que me hacen creer que me estoy moviendo en un mundo diferente. ¿Alguien capta de lo que estoy hablando? ¿Está conmigo? Y de repente tropieza y usted se pregunta, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué tengo que volver a tropezar? ¿Por qué tengo que volver a caer? ¿Por qué tengo que seguir lidiando con eso? No lo veo, pero está ahí. Cuando me tropiezo me doy cuenta, porque tengo una percepción. Y esto es interesante, porque entiendo la vida en función de lo que percibo, pero en la realidad tropiezo. Nosotros iniciamos una serie que se llama Piensa bien, vive mejor. Y usted sabe, Salomón resumía todo esto de la siguiente manera: como uno piensa en su interior, así es en la vida. No es algo que los motivadores, los oradores ahora se han inventado. No, la Biblia siempre ha dicho, como piensas, actúas. Es antiguo. Y hemos hablado acerca de cómo se desarrollan los pensamientos. Todo eso, si usted no lo pudo ver o participar, está en nuestro canal de YouTube. Pero hoy quiero cerrar la primera temporada de esta serie, miniserie, con esta idea. ¿Cómo percibimos cosas que no responden a la realidad y nos hacen tropezar? Vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 al 4. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia que está en una ciudad que es un puerto. Corinto es una ciudad parecida a Guayaquil.
guardando distancias en época y otros detalles. ¿Por qué parecida a Guayaquil? Es un puerto. Hay mucho comercio, mucho manejo de dinero. Con el dinero también vienen muchas posibilidades, en este caso de diversión y de tantas cosas, y también una capacidad de relacionarse multiculturalmente. Entonces Corinto se convierte en un lugar de diversidad cultural, económica, comercial. Y eso no es tan distante a lo que la iglesia está experimentando, porque la iglesia se siente en una batalla entre hago lo que Dios pide o hacemos lo que la cultura nos enseña. Y Pablo les escribe esta carta cuando en la segunda, capítulo 4 dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino. Diga conmigo, un nuevo camino. El camino de la cultura es uno. El camino del Señor es otro. Y a veces nos encontramos en medio de esta batalla entre el camino de la cultura y el camino del Señor. Y el camino de la cultura me hace ver con mis gafas de realidad virtual algo que parece espectacular, pero la realidad es que se me está cayendo en pedazos la vida. Mi economía no florece. Mi matrimonio sigue tropezando. Mis hijos siguen lidiando con cosas. De alguna manera, lo que no estoy viendo, porque me estoy guiando por las gafas de realidad virtual que me hace percibir cosas, en la vida práctica no me está funcionando. Entonces Pablo inicia diciendo, esta parte dice, Dios nos ha dado un nuevo camino. Por tanto, nunca nos damos por vencidos. Y aquí está parte del detalle. Los que inician el nuevo camino a veces tiran la toalla rápidamente. ¿Por qué? Porque me gusta más ver la realidad virtual que aunque no es real, se ve bien. Me gusta más disfrutar lo que percibo aquí, aunque esto de aquí me niega la realidad con la que voy a tropezar. Entonces hay gente que tira la toalla muy rápidamente. Y Pablo dice, no, nosotros no tiramos la toalla, no nos damos por vencidos. Verso número 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Si la buena noticia, el evangelio, que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, de este siglo, de la cultura, ha cegado la mente de los que no creen. Diga conmigo, hay que tener cuidado. Diga conmigo, hay que tener cuidado. Ahora dígale a su vecino, hay que tener cuidado. Dígale, hay que tener cuidado. Porque Satanás ciega la mente. Son incapaces, dice, de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Jesús, quien es la imagen exacta de Dios. Pablo está diciendo, mira, hay gente que no vive bien porque no está pensando bien. Y la razón por la que no piensa bien es porque su entendimiento está cegado. El entendimiento cegado es el que no pueden percibir aquellos que no quieren creer a las palabras del Señor. Entonces, cuando una persona no quiere creer lo que la palabra nos está enseñando, el entendimiento está cegado. Y el problema del entendimiento cegado es que percibe una realidad que no es la real. Y luego, cuando las cosas van mal, se pregunta ¿por qué? Porque no hay entendimiento. Piensa bien, vive mejor. Se trata de eso. Jesús nos desafía a cambiar nuestra forma de pensar. El profeta Isaías decía, los pensamientos de Dios están a un nivel y nuestros pensamientos están acá. Nuestros pensamientos y los de la cultura muchas veces son iguales. Pensamos
igual que la gente, porque al final todo el mundo lo hace. Todo el mundo le regala una ofrenda de amor al vigilante. Hasta espiritualizamos el lenguaje, ¿no? Tú sabes, él está en necesidad, yo necesito también avanzar. Una ofrendita de amor. Y luego me pregunto, ¿por qué rayos el mundo está tan corrompido como está? Cuando la iglesia vive en el mismo nivel de pensamiento de la cultura, la iglesia está lejos de los pensamientos del Señor. Y entonces no entiendo por qué Dios me dice, sé íntegro, aunque te cueste una multa muy cara. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y uno quiere con su mente cegada decir, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Quiere que siga? Va a incomodarse si sigo. La palabra entendimiento que utiliza el apóstol Pablo, ¿me puedes ayudar? Ahí está, perfecto, gracias. La palabra entendimiento es una palabra griega, noema. Ahora, la razón de ponerle las palabras es porque a mí personalmente me gusta entender los conceptos. Y la palabra entendimiento se traduce como percepción. Y este es el detalle. El mundo que vivimos es un mundo de percepciones. Por eso se invierte mucho en la buena imagen, aunque la buena imagen no responda a la realidad. De eso se trata el mundo de las redes sociales. No de conectar, sino de proyectar imágenes. Originalmente era conectar, pero ya perdió ese rumbo. Porque vivimos en un mundo que valora mucho la percepción para que sea una buena percepción. La gente que está en el gobierno invierte en publicidad para que la gente que vota por ellos perciba que están haciendo el trabajo, aunque de por medio hayan cosas que no están bien. Entonces vivimos en ese mundo. Y lo que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo, Satanás, ha logrado cegar el entendimiento. En otras palabras, ha logrado ponernos unas gafas de realidad virtual para percibir un mundo que no responde a la realidad. Pero como todo el mundo lo hace, entonces quiero vivir como todo el mundo lo hace. Pero Dios dice, tus pensamientos y los de la cultura no responden a los pensamientos de Dios. Y ahí es cuando choco. Porque la percepción y el propósito, ese intelecto o esa disposición en sí mismo refleja el pensamiento, el sentido y el entendimiento de las cosas. Y esa palabra proviene de una palabra más simple, de una raíz que es noeo, y significa ejercer la mente, comprender, prestar atención. La mayoría de nosotros prefiere hacer lo que todo el mundo hace en lugar de meditar si lo que hago responde o no a los pensamientos de Dios. Si tengo problemas en mi casa, no los resuelvo a la manera de Dios. Los resuelvo como me enseñaron, a gritos. Bueno, a ustedes no, a mí. No. Porque me le enseñaron cultura, tradición, vieja escuela, pero no responde a los pensamientos de Dios. Entonces, cuando me encuentro en este dilema, entiendo que cambiar mi forma de pensar a los pensamientos de Dios implica cambios de mentalidad. El verdadero crecimiento viene cuando pienso como Dios piensa, pero para pensar como Dios piensa yo tengo que cambiar mis pensamientos. Y cambiar mis pensamientos no es fácil. ¿A quiénes les gusta tener una buena discusión? Levántenme la mano. Una buena discusión. ¿Les gusta tener una buena discusión? ¿Quiénes preferirían evitar las discusiones? Y de repente te encuentras con la Biblia que dice, no dejes que la noche llegue y te encuentre enojado. Entonces uno prefiere irse a dormir a la otra habitación, enojado,
en lugar de dedicarse a tener una buena discusión y resolverlo. Cuando yo entendí eso, y uno también es ingenuo, uno dice, vamos a ser bíblicos. Y la primera pelea, dijimos, vamos a resolverlo. 3 de la mañana y seguía sin resolver ese bendito problema. Es más fácil hacer lo que hace la cultura. Me da igual, tío, esa talla. Y Dios dice, cambia tus pensamientos, resuélvelo. Porque si no lo resuelves, la raíz de amargura va a crecer en ti. Y si la raíz de amargura crece en ti, créeme, te va a envenenar. Y si te envenena, va a matar todo lo bueno que hay en ti. Entonces uno dice, Dios, ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Pero mira, vamos a ir a Mateo. Quiero mostrarte algo que pasa entre los que oyen y los que entienden. Mateo capítulo 13, verso 1 y verso 2. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Diga conmigo, una gran multitud. Ahora dígale a su vecino, tú y yo somos parte de una multitud, dígale. Porque mucha gente está hoy día reunida escuchando la palabra, el mensaje. Una gran multitud se reunió junto a él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente aún estaba de pie en la orilla. Jesús empieza a enseñar. Jesús era un orador espectacular. Debo confesar, era un gran orador. Los niños estaban despiertos con Jesús. Yo a duras penas estoy batallando para que no se me duerman. Pero Jesús tenía cautivada a la gente. Era un gran orador. Y cuando termina de enseñar, los discípulos se le acercan, porque hay cosas que nosotros no preguntamos públicamente, preguntamos a solas porque queremos realmente conocer, pero discretamente. Verso número 10, mira lo que pasa, verso número 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué? Jesús, hemos escuchado tu mensaje, tu enseñanza, tu historia estuvo genial. La gente estaba seducida, atraída, estaba enganchada. La parábola es una historia en realidad. Entonces era un buen contador de historias. Entonces Jesús estaba contando historias y la gente se quedaba con la fascinación de la historia. Es como cuando vas al cine y te topas con una buena película que tiene un buen libreto con muchas escenas. Tú dices, qué espectacular. Pero al final tú dices, fue buena. Pero no le captas la esencia del mensaje. Porque el director tiene una intención al compartir la producción. No se gasta simplemente millones para que te rías simplemente. Tiene la intención de sembrar un pensamiento en ti. Entonces Jesús está compartiendo la enseñanza y los discípulos dicen, vimos la cara de la gente. La gente estaba fascinada. Pero no todos estaban realmente conectados. Mira lo que dice Jesús. A ustedes. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son ustedes? No. ¿Puedes ayudarme con el versículo anterior? ¿Quiénes? Ok, los discípulos vinieron y le preguntaron. Ahora sí, verso 11. ¿A quiénes? A los discípulos. Dígale a su vecino, ¿tú eres un discípulo? Pregúntale, ¿eres tú un discípulo? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, pero a los otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará, ¿qué cosa? Más comprensión. Y ellos tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso parábolas. La gente viene a la iglesia, se va luego del auditorio y le preguntas, oye, ¿qué tal? Estuvo genial, estuvo fantástica la iglesia. Estuvo genial, la enseñanza estuvo genial. ¿De qué se trató? No sé. Hay una multitud que está oyendo, pero no está entendiendo.
Los discípulos estaban ahí, mira, yo vi. Habían unos ojos que estaban muy atentos. Otros estaban mirando el reloj como que ya qué hora se acaba esta vaina. Otros estaban como que, chispa, ya tengo hambre, es que ya tú sabes, es la 1 de la tarde, es hora de ir a comer. Hay muchos que se desconectan rápidamente, pero hay otros que están mirando. Y yo te quiero preguntar, le decían los discípulos, ¿por qué les cuentas historias, parábolas? Y Jesús le dice, es simple. El que realmente quiere entender va a tener que cruzar una línea y salir de la multitud y convertirse en un discípulo. La iglesia está llena de gente que cree en el Señor, pero no es discípula del Señor. Ahora póngame su cara de asombro. ¿Ah? Hay gente que disfruta en la multitud se emociona, se entretiene. A la multitud le gustan los espectáculos, está bueno. La buena música está genial. A la multitud le gustan las risas, todo eso está genial. Y es bueno que suceda. Pero cuando lo único que hay es entretenimiento, no hay entendimiento. Y ahí es donde empieza a marcarse una diferencia. La multitud dice, Jesús va a orar por los enfermos, yo voy para que ore por mí a ver si me sana. Pero ¿cuál es el problema de la multitud? Como los 10 leprosos, 10 fueron y clamaron, Jesús sánanos. Jesús los sana a los 10 y 9 regresan por su vida sin que Dios valga algo. Uno va a los pies de Jesús y dice, Señor, te doy gracias por lo que has hecho, y se consagra a Él. Así es la multitud. De alguna manera piensa de que voy, no sé, es como el tragamonedas, meto, si me sale la ficha, genial, me voy con todo lo que recibo. Pero no es la vida cristiana esa. Y Jesús dice, mira, la razón por la que muchos vienen y escuchan es porque voy a orar por los alimentos y se van a multiplicar los panes y los peces. Va a haber de sobra, va a haber comida. ¿Quieren milagros? Va a haber milagros. La multitud demanda. Pero el discípulo entiende que es diferente. Mientras la multitud dice tengo hambre, el discípulo dice ok, yo les voy a dar de comer. Hay un cambio. Y la Biblia dice que el entendimiento es para los discípulos. Los que no quieren cruzar esa línea mantienen su vida cegada en el entendimiento porque perciben una realidad virtual que se ve bien, se siente bien, pero no es real. Y siguen tropezando con las mismas circunstancias de su vida. Cuando los divorcios de la cultura, estadísticamente hablando, no difieren de los divorcios dentro de la iglesia, la pregunta es, ¿quién está mal? ¿La cultura o la iglesia? Ambas. Un nivel de pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Así que Jesús está diciendo, mira, no es suficiente con ser un creyente, conviértete en un discípulo. Un discípulo entiende cosas no digo tan elementales porque esto es más profundo, pero entiende cosas a un nivel complejo. Por ejemplo, vivimos en días de inseguridad, ¿cierto? Y en medio de la inseguridad hay cosas que dejamos de hacer ahora, producto de la inseguridad. Ya no salimos a comer como antes porque nos da miedo que aún en un lugar cerrado ocurran cosas. Entonces, producto de la inseguridad, el temor empieza a gobernar nuestras vidas y nuestras vidas empiezan a dejar de ser lo que eran. Ya no tenemos la paz que teníamos. Esa es la verdad. Y mi realidad virtual me dice, son días muy malos, muy peligrosos. Ya no se trata de ser prudente. Ahora vivo bajo el temor. Y Dios dice, hey, pero ¿te olvidas que yo sigo estando en control de todo? Porque el que entiende recuerda constantemente, aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, Dios prometió estar conmigo. El que entiende lo recuerda. Entonces hay una batalla de entendimiento y el enemigo siembra terror constante y Dios dice, yo sigo siendo quien te cuida. Mateo capítulo 6, quiero mostrarle algo más. Verso 31. ¿Quién tiene una deuda que pagar antes de que termine el mes?
¿Y quién está preocupado porque no va a saber cómo pagar? Ok, ya, por dignidad no vamos a levantar las manos, ¿ya? Hay cosas que preocupan. Mateo 6:31 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, ojo con esto, no se trata de ser irresponsable, pero debemos entender esto. Esas cosas ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Dominan el pensamiento. ¿Qué pasa cuando un pensamiento te gobierna? No te deja en paz. Hay algunos que hasta gastritis tienen de la tensión con la que viven, de la preocupación constante con la que tienen que lidiar. No es un asunto de ser irresponsable, por si acaso, no estoy diciendo eso, ni la Biblia lo dice. No me vayas a malentender. Pero lo que Jesús está diciendo, mira, hay cosas que gobiernan la mente de la gente, los llena de afán, porque de alguna manera tienen una realidad virtual que los hace creer que Dios dejó de ser Jehová Jireh. La realidad es que Dios sigue siendo el proveedor de aquellos que buscan su rostro. Entonces Jesús dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, diga conmigo, mi Padre Celestial. Dígale a su vecino, tu Padre, dígale, tu Padre Celestial. Él conoce tus necesidades. Y yo soy padre. Y si usted es padre, usted también lo sabe. Usted va a hacer todo por el bienestar de sus hijos, si es un buen padre. Si es un padre irresponsable, eso es otra historia, pero esa no es la naturaleza del padre. Todo padre, por naturaleza sana, busca el bienestar de sus hijos. Y Dios, que es nuestro Padre, hará lo posible por nuestro bienestar. Pero en mi realidad virtual, yo creo que Dios me abandonó. Yo creo que Dios me descuidó. Yo creo que ya soy lo suficientemente grande para valerme por mí mismo en mis propias fuerzas. Y Dios dice: está bien, yo entiendo, porque hay que ser responsable, pero yo sigo siendo, a pesar de que tengas grandes negocios, sigo siendo tu proveedor. Sigo siendo tu proveedor. Por esa razón dicen: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Hay una ceguera en el entendimiento que no me permite recordar que Dios dice que por sobre todas las cosas busque primeramente su reino. Y aquí hay una serie de errores de concepto. Yo no sé en qué momento se asoció la vida cristiana con pobreza. Porque la Biblia no dice: no busques prosperar en la vida. La Biblia dice: primero busca a Dios y su reino, luego puedes ir detrás de todo lo demás. Pero cuando invertimos el orden y buscamos todo lo demás, nuestra alma está vacía. Hay un error de concepto. Yo no sé por qué la gente, cuando viene a la iglesia o viene a la vida de fe, piensa que sus problemas ya no van a existir. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que piensa que ahora que soy cristiano ya no voy a tener problemas. Ahora, mire lo que dice Jesús. Así que, verso 34, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias. No se preocupe por mañana. Los problemas. Si usted cree que no va a tener problemas en la vida cristiana, le mintieron. Perdóneme que le diga, le metieron gato por liebre. Porque la vida del cristiano está tan desafiada como cualquier otra vida en esta tierra. Hay que pagar las cuentas. Hay que poner el pan sobre la mesa. Y esas cosas dominan el pensamiento de muchos. Y Dios dice: ahí es cuando la realidad virtual te ha cegado el entendimiento. Porque si tú me buscas y entiendes que soy tu Padre, y tú te esfuerzas y tú eres diligente en hacer todas las cosas correctamente, yo sigo siendo tu proveedor. Yo soy quien te abre las puertas. Yo soy quien hace que, aun sin que tú busques, otros vengan y te llamen. Dios es así.
En los días en los que yo estaba transicionando, porque la iglesia empezó a crecer, y yo me dedicaba al coaching, pero el coaching me tomaba mucho tiempo. Hubo un año en el que hice la suma de los días que estuve fuera de la ciudad. Literalmente sumé 3 meses en un año. Tú sabes, 3 meses fuera, desconectado de la iglesia, de la familia. Eso no es vida. Es complejo. Y en ese proceso de transición, porque la iglesia demandaba más tiempo del pastor y la iglesia demandaba más cosas por el crecimiento natural de la iglesia, yo le decía a Dios, yo no sé cómo voy a hacer, porque yo sé que la iglesia no me puede sostener, pero yo necesito cubrir las cosas que tengo que cubrir. Y estaba en la transición, entonces más tiempo dedicado a la iglesia, y clamaba al Señor, y yo le decía a Dios, yo sé que tú eres mi Padre. Y yo le dije, si tú me dieras la oportunidad, de alguna manera lo resuelvo. Y de repente me llaman por teléfono en ese proceso de transición, y empezó a vivir esto de aquí constantemente. Me llama una compañía muy grande de bebidas, no alcohólicas, de bebidas, de gaseosas, y me dice, mira, necesitamos esto, y voy a pasar viernes y sábado con un grupo de 100 colaboradores claves de toda la organización a desarrollar un proceso de coaching. Y lo que me pagan literalmente cubre 2 meses de mis necesidades básicas. En 2 días, Dios se encarga de proveer 2 meses. Luego una farmacéutica me llama y me dice, vamos a ir a Galápagos, vamos a ir 250 colaboradores, necesitamos que nos ayude. Yo no los estoy buscando, pero empiezan a llamarme. Y en 4 días Dios me provee para 6 meses de provisión. Cuando yo entiendo que Dios es Dios en mi vida y busco primeramente su reino y permito que Él guíe mis pasos y me saco las gafas de la realidad virtual, no quiero vivir con el entendimiento cegado. Señor, yo sé que tú sigues siendo mi proveedor, mi protector, mi cuidador. Digo, Dios, en ti confío. Y cuando llega el día malo, porque el día malo también llega, no es que no tienes problemas. Una de las cosas más difíciles es decir, Dios, no entiendo el por qué me está pasando esto, pero te doy gracias, porque sé que sigues cuidando de mí. Sigues cuidando de mí. Entonces, como me saco esa realidad virtual y camino en la realidad de la palabra, no tropiezo. No tropiezo. Y aún si tropiezo, Él me levanta. Lo que le pasó a Eugenio Derbez es el claro ejemplo de lo que pasa con gente que tiene el entendimiento cegado. La verdad es que nosotros necesitamos replantear nuestra vida. Y la verdad, lo que te estoy diciendo en esta serie es esto: busca a Dios. Dios le habla a Josué, y con esto termino. Dios le habla a Josué. Capítulo 1, versos 7 y 8, le dice, mira, ahora Dios, imagínate a Dios decir esas palabras. Solo te pido. No te lo dice el pastor. ¿Sabes quién te lo dice? Es Dios. ¿Te imaginas a Dios diciéndote, oye, solo te pido? Hey, en serio, solo te pido esto. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Porque déjame decirte, para hacer lo que está aquí, para pensar como se nos revela este pensamiento, hay que tener valor. Es más fácil hacer lo que todo el mundo hace para no desencajar y salir rápido. Pero para pensar como Dios piensa y un pensamiento más elevado, hay que tener valor. Hay que tener coraje. Hay que tener valor para no vengarse como todo el mundo se venga cuando algo está mal, y aprender a perdonar como Dios me dice. Hay que tener valor para conservar la integridad como Dios pide que la conserve, y no simplemente hacer lo que todo el mundo hace. Y Dios le dice a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te enseñó. Contextualízalo. Dios te dice, mira, solo te pido que tengas valor.
para que luego vayas y hagas lo que este pastor te está diciendo. No te apartes para nada de ella. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ora, lee en este libro, medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Mira, la razón por la que no vivimos mejor, aún en los tiempos de oscuridad, no es porque Dios no quiere, es porque nos aferramos a nuestros pensamientos y no cambiamos nuestra manera de pensar. Pero si le permitimos a Dios cambiar nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Y déjame decirte, vivir según los pensamientos de Dios es lo mejor. Y no es tarde para empezar. No puedo negar lo que hayas perdido en el camino, pero ya creo ha pasado suficiente tiempo para decir, no me funcionó eso. Ya, lo probé, no me funcionó. Hoy decido cambiar. Hoy decido apostar por el Señor. Que Él guíe mis pensamientos. Por esa razón, Dios le decía, mira, solo te pido, ten el coraje de abrir tu Biblia. Permitir que Dios te hable y que tu entendimiento cambie. Es lo único que te pido. Y es lo único que te pido en este día. No me creas a mí. Abre tu Biblia y luego confirma si lo que yo te digo es o no real. Es lo único que te pido. Mientras tú conozcas más lo que Dios quiere de ti, mejor será tu vida. No libre de problemas, pero será mejor porque Él la respalda. Amén.